Gracias, Jason. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Una de las... Yo tengo mis luchas, como todos, y hablo con vosotros me decís, ay hermano, lucho con esto y lucho con aquello, y yo siempre que te suelo decir, yo también lucho, hermano, yo tengo mis luchas y mis temas, ¿no? Una de las cosas que me fastidia mucho y me hace, bueno, me enfado conmigo mismo. ¿Te enfadas contigo mismo alguna vez? ¿Sí? Yo sí. Y una de las cosas que me enfada a mí es cuando paro de repente y me doy cuenta que voy a 1000 por hora. Que voy a 1000 por hora. Y estoy pasando... No veo ni la belleza del Señor en su creación, no veo nada, porque estoy tan metido en lo que estoy, voy corriendo y luego se me olvidan cosas o lo que sea, y tengo que frenar y digo, Señor, párame, tranquilo, relantízate, ¿no? Porque la vida va a pasar igual, y las cosas van a estar igual, y estar corriendo, una de las razones... por las que pienso que está mal es que en los evangelios nunca vemos al Señor corriendo, nunca va a tope, intentando, no se da, no nos da esa impresión los evangelios. Tenía mucho que hacer, muy ocupado, pero siempre había tiempo para hacer lo que había que hacer. Y en fin, a veces hay que parar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien, con calma, en orden, y hacerlo en su tiempo, y simplemente no hacer tan rápido todo lo que yo quiero poder hacer. Entonces, pues a veces hasta con los mensajes pasa eso también. Vamos entonces a agarrar esta sección, que es la elección del cónyuge, dentro de la serie de la familia. Hablé un poquito sobre el tema de los padres, su responsabilidad. Repito, no soy, entre comillas, un experto en esto, necesariamente. ¿Qué va? Ni puedo decir que lo que estoy dando está todo bien organizado y todo lógicamente en su sitio. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo voy añadiendo cosas mientras el Señor me lo va trayendo a la mente. Tengo una carpeta aquí en mi tableta y voy añadiendo ideas que hay que sacar y hay que tratar. Y entonces a veces estoy intentando agrupar los mensajes bajo un cierto tema, como es ahora la lección del cónyuge, como antes fue el comienzo. El siguiente, ya os diré cuál es el siguiente tema, pero bueno, aún así, de vez en cuando si el Señor me trae algo y dice, oye Andrés, que te has olvidado de eso, pues nada, habrá que sacarlo y ponerlo donde haga falta, ¿no? Entonces, en ello estamos con este tema del cónyuge, hablamos con los jóvenes, y hoy lo que quiero hablar directamente a los jóvenes, pero al mismo tiempo a todos, y quiero terminar leyendo algo, y eso es lo que no sé si llegaré a hacerlo, porque me llevará unos 10 minutos y habrá que ver si da tiempo para ello o no. Bien, jóvenes,
quiero resaltar una vez más rápidamente la importancia... ¿sabes qué? Me he olvidado grabar, poner la grabadora, lo siento. Vale, bueno, lo que dije no se tenía que grabar de esta forma. Muy bien, entonces, quiero resaltar para los jóvenes, especialmente, la importancia que tienen los padres y pastores en la selección del cónyuge. Ya lo comentamos, pero quiero por lo menos unos minutitos resaltar eso. En Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos, nada más escuchar, porque no voy a leer más que el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que llegues a viejo. Es así como me gusta decirlo. Pero ¿qué dice? Para que se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una de las cosas que hemos visto en Génesis es que el matrimonio es salir del hogar para formar hogar, pero la Biblia muy claramente nos dice, no quiere decir que salir del hogar es lo mismo que deshonrar a los padres, todo lo contrario, sino que saliendo del hogar, honrar a los padres, como sea. Luego, en un mensaje posterior vamos a hablar de honrar a los padres, porque toca dentro de la familia, ¿no? Honrar a los padres. ¿Qué significa? Creo que muchos no hemos parado a pensar qué quiere decir honrar. Y honrar a los padres, para un pequeño como Iñaki, Samuelito, Bea o lo que sea, honrar a los padres para ellos es algo diferente que honrar a los padres para alguien un poquito más mayor, un adolescente, joven. Y es diferente también para un mayor como yo honrar a mis padres, si viven todavía, ¿no? Hay diferentes maneras de honrar y de obedecer ese mandamiento, y es bueno entenderlo, pero es para otro día. Proverbios capítulo 3 es un buen capítulo con muchos versículos significativos, pero arranca el capítulo 3 con esta frase: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es un padre escribiendo a un hijo. Evidentemente nuestro Padre Celestial también nos está escribiendo a nosotros, sus hijos. Pero mira el contexto: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay mucha gente que ha vivido largos días sin paz. Tú conoces a algunos, ¿no? Todos hemos conocido. Gente que está viva, pero ni siquiera quieren estar vivos. Algunas de las damas igual, cuidáis a alguna persona anciana, muy anciana, está viva, pero dices, ¿para qué? ¿Para eso? El Señor dice, obedece a mí, mis mandamientos, honra a tus padres, para que se te alarguen los días y se te aumente y paz también que tengas. Algunos de nosotros, pues tenemos situaciones en el hogar donde no hay paz en casa. No ha habido paz en casa. Igual hemos salido de un hogar donde no había paz. Y tenemos que saber tratar y honrar a los padres. Pero ese es un tema aparte. Lo miraremos, Dios mediante, más adelante. De momento, cuando estás pensando en cónyuge, honra a los padres. Y luego también dije la importancia de padres y pastores. Vivimos en un mundo donde cada uno quiere lo que quiere
puede poner su voto a lo que él le dé la gana, y no nos gusta, en la sociedad de hoy no le gusta tener autoridad sobre uno mismo, y menos aún hacerle caso. Y sin embargo, en la iglesia del Señor Jesucristo, Él establece pastores, diferentes líderes, con el fin de guiar. Es verdad que hay pastores, lo voy a decir, hay pastores sinvergüenzas. Los hay, en todo el mundo, hay. Yo he oído, muchas veces no pasa un mes, porque estoy en comunicación en varios sitios web donde salen noticias y tal, y escucho de algún pastor que, vamos, digo, por favor. ¿Y qué puedo decir? Más que pastores son seres humanos, y muchas veces pastores tienen una fachada. Digo muchas veces, hay pastores que tienen una gran fachada y toda su vida es una fachada. Pero conociendo eso, siendo cierto eso, mira lo que Dios dice en Hebreos 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores, hablando a las personas en las iglesias en general. Obedecer a vuestros pastores. ¿Esto qué significa? Ah, sí, yo le obedezco al pastor, siempre que diga lo que yo quiero. No, es que precisamente es cuando dice lo que no te gusta oír, lo que es cuando realmente vas a demostrar si confías en el Señor y en el pastor que te ha dado. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Ser leales a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. El Señor dice, si yo soy uno de esos hermanos, una de esas hermanas, que cuando el pastor me ve dice, ay, a ver qué me viene ahora. No porque te hayan venido desgracias, no. Pero porque tu actitud es polémica, tu actitud es de quejar, tu actitud es, mira lo que este ha hecho, lo que has dicho este y tal y cual, y das muchos problemas. Yo, gracias a Dios, no tengo hermanos así en nuestra iglesia. Pero entendéis a lo que voy, ¿verdad? No es provechoso. Más bien debemos de aprender a escuchar y a obedecer. Siempre se obedece al pastor a la luz de la palabra. Eso siempre es cierto. El pastor empieza a decir burradas, empieza a hacer cosas raras, a hacer tonterías. Pues es un tema bastante diferente y muy complicado. Pero la mayoría de los pastores que yo conozco, por no decir todos, pero la mayoría que yo conozco, son pastores que aman a su congregación y aman a los jóvenes y no quieren que ellos metan la pata. Porque el pastor trabaja con quienes han metido la pata o los que han tenido problemas. Y el pastor más que nadie sabe la conclusión final de decisiones malas. Y tiene experiencia para poder decir, ¿sabes qué? Espera, oye, no vayas allí, o espera, dale un poco de tiempo. El pastor tiene una perspectiva que le ayuda a aconsejar. Y por eso la Biblia nos enseña. Y entonces, jóvenes, yo recomiendo, primero, en cualquier decisión de esta clase, habla por supuesto con los padres. Siempre. Es la autoridad más cercana. Pero luego también habla con el pastor o la esposa del pastor. Estamos hablando del liderazgo de la iglesia. Habla con ellos. Coméntales
pregunta, pide consejo. No puedes equivocarte pidiendo consejo de quienes Dios ha puesto en tu vida para tu bien. Si huyes del consejo, Proverbios te dice cuál va a ser el final. ¿Vale? Lee Proverbios y vas a ver lo que dice acerca de los que no escuchan consejo. Así que, jóvenes, importancia de padres y pastores en esa decisión de buscar el cónyuge. Qué difícil es esperar. El siguiente comentario que quiero hacer es repetir lo que tantísimas veces se escucha desde el púlpito, sea yo, sea otro pastor, sea otro hermano. Salmo 27, 14. Espera a Jehová, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Espera. Espera. Nuestra tendencia es de, en cuanto vemos lo que queremos, salir corriendo y desechar cualquier cosa que la gente diga, cualquier calma, cualquier cuidado, no, y salir corriendo a por lo que hemos visto y lo que queremos. Y luego nuestra carne, que está afectada por el pecado, nuestra carne también anima a salir corriendo. Nos anima a ello. Nos cierran los oídos a escuchar. Y parece que se nos pone todo en contra de hacerlo bien. A no ser que estemos escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Su palabra, la predicación, la lectura de buenos libros, los padres, los pastores, amigos y hermanos buenos en la fe. Todo para tomar unas decisiones buenas. Bien, otro punto, vamos a decir, muy importante. Nunca entre en tu cabeza, ¿vale? Esto ya es serio, ¿vale? Nunca entre en tu cabeza o en tu mente la noción de casarte ni interesarte por un incrédulo. Nunca. Jamás. Nunca. Y ojo, ni por un creyente débil. Bajo el tono un poco, pero no demasiado. Busca a alguien que ama al Señor como tú, que no le ame menos. Por favor, por favor. Chicas, especialmente no quieres ser tú la locomotora espiritual de la casa. Eso es mucho trabajo. Y es un trabajo desagradable cuando no te toca. Busca a alguien que ama a Dios como tú amas. Vamos a 1 Corintios 6, rápidamente, si puede ser, sin ir en contra de mi propio consejo ahí. 1 Corintios 6, versículo 15, voy a leer, es que hay aquí algo fascinante. Dice en el versículo 15, 6:15, 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Evidentemente está hablando a creyentes. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¡Ah, qué palabras más directas! Hoy en día usan otras palabras, ¿no? La Biblia dice, los haré miembros de una ramera. De ningún modo, absolutamente, ni hablar, por favor, dice Pablo. Y mira el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, ¿quién dice?
La Biblia dice, Dios dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en Génesis, capítulo 2. Y serán una sola carne. Leí algo que nunca lo había oído antes, esta semana. Quizás lo había escuchado, pero no me acordaba. Se me ha quedado grabado esta vez. Estaba leyendo un libro que no tiene nada que ver con el matrimonio, pero usó en una ilustración. Creemos en un Dios trino. Un Dios, tres personas. Algo que en la mente es muy difícil, es imposible realmente entender o captar. Hay diferentes ilustraciones, cada uno es imperfecto, pero el agua puede ser líquido, puede ser gas, puede ser sólido, y todo es siempre agua, H2O, pero no es a la misma vez agua, sólido y eso. Entonces se rompen las ilustraciones. Pero una ilustración de la Trinidad que no había oído yo antes es cuando un hombre, recuerda Adán y Eva, se unen físicamente en matrimonio y conciben, y un bebé se concibe. En ese momento, en el mismo lugar, hay ADN del hombre, ADN de la mujer, ADN del bebé. 3 ADNs en uno. 3 personas en una unidad. ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿Qué Dios más sabio tenemos? Infinitamente sabio. Cuando dice, insiste, los dos serán una sola carne, hay algo espiritual que está sucediendo ahí. Es algo muy grande lo que se está haciendo ahí. Y dice, tomarás el cuerpo de Cristo y harás algo semejante. Es muy grande, es muy serio. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro matrimonio, con vuestra elección de cónyuge. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Siguiente libro, 2 de Corintios, mismo capítulo, 6. Y aquí es donde la hermana, creo que era Marta, que casi me saca, digo, a ver si va a predicar de ahí lo que voy a sacar. Ella leyó este versículo esta mañana. Por cierto, tuvimos una sesión a la mañana de testimonios que fue preciosísima. Fue preciosísima. Y si pudiste estar para ello, pues creo que recibiste bendición. Versículo 14, 2 Corintios 14, 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Debemos de amar a los incrédulos, por supuesto. Claro que sí. Estamos rodeados. Y es nuestra misión. Una de nuestras misiones es proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yo tengo como creyente la justicia de Dios en mí, no porque soy bueno, porque Dios me lo ha dado en Cristo. Y el incrédulo es hijo
hijo de el diablo, dice el Señor Jesús en Juan 8. Somos diferentes, completamente diferentes. En toda nuestra perspectiva de vida. Tenemos diferentes padres, diferentes perspectivas, diferentes deseos, todo es distinto. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando leí esto, porque muchas veces he oído este versículo en ese contexto de matrimonio, y a mí, si hay algo que me preocupa y me estorba, es cuando oigo predicaciones fuera de contexto de la Biblia. O sea, se usan para predicar algo que no tiene nada que ver con las Escrituras y no se hace ninguna explicación de por qué se dice eso, si eso no tiene que ver con el pasaje, ¿no? Y lo oigo. Esta semana escuché un mensaje en internet de un pastor, estuve viendo, y dije, ay, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes enseñar eso de ese pasaje? No tiene nada que ver. Y me estorba eso, porque hay algo muy sagrado en abrir la Biblia y enseñar. Y Pablo bueno, el Señor en el Nuevo Testamento dice, no cambiéis mi palabra, no le saquéis cosas fuera de lugar, ¿no? Ni añadas ni quites, pero tampoco expliques lo que no es cierto, no lo maltrates. Es mi palabra, la palabra de Dios. Entonces, es algo que tener en cuenta. Entonces, yo, leyendo este versículo, dije, voy a leer el contexto. Y leí el contexto, y curiosamente no tiene nada que ver con el matrimonio. Entre comillas, nada que ver con el matrimonio. Mira el contexto. Y dije, a ver, vamos a pensar en esto, porque yo quiero enseñar bien, quiero predicar bien, no quiero violar mis propias normas como predicador. Y estuve leyendo el contexto hasta que de pronto me di cuenta, y por eso os lo explico, por qué pienso que este versículo se refiere perfectamente al matrimonio. Y es porque el principio que está dando aquí, y luego continuamos, pero el principio que está dando es mucho más que solo para el matrimonio. Es para toda la vida. Si él lo ancla directamente al matrimonio, tendríamos entonces que decir, bueno, también se puede aplicar acá o acá o acá. No. En el contexto, ¿cómo está? Quiere decir, en ningún sentido os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En ningún sentido serio. ¿Eso incluye el matrimonio? Ay, madre mía, que sí. Pues claro que sí. Claro que yugo es el matrimonio. Ya que es un yugo permanente. Entonces, el Señor no lo ancla directamente al matrimonio en sí, porque es un principio tan grande, tan importante, que es para toda la vida. Quiere decir que, hermanos, ojo con tener ¿cómo se dice? Relación oficial de negocio con un incrédulo. O sea, dices, quiero abrir una zapatería, me gustan zapatos, pero no tengo cuero. Este tiene cuero, no es creyente, no ama al Señor, y todo lo que quieras añadirle, pero como él tiene cuero y yo tengo el local, pues venga, vamos a juntarnos y vamos a abrir una zapatería y bueno, nuestras diferencias ya los dejamos, no me importa, no discutiremos. ¿Es correcto eso, hermanos? No estoy muy seguro. ¿Es correcto hacer eso? Si tú lo haces, yo creo que haces violando las Escrituras. Tarde o temprano vas a tener problemas. Porque tienes un yugo serio con alguien, no ve el dinero como tú, no ve los materiales como tú, no ve los bancos como tú, no ve la vida como tú, no ve nada como tú. Espera y habrá problemas.
si haces caso a la palabra de Dios, te evitarás grandes líos. Y claro, el matrimonio, ya lo creo que se aplica a ello. Entonces, ¿entendéis por qué, aunque no está en contexto de matrimonio absoluto, pienso que es absolutamente, ni una duda de que se aplica al tema? Dice entonces, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí se puede ver muchísimas maneras en que sí entra el matrimonio. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La enseñanza entonces, por favor, ni siquiera considerar una amistad íntima con un incrédulo, que de ninguna forma pueda meteros en un yugo. Ahora, una amistad con personas que no conocen a Cristo es imprescindible para traerlos al Señor. Pero hay una cosa que es yugo y hay otra cosa que es amistad. Y debes de poder distinguir del uno del otro, porque si no, corres mucho riesgo. Amistades y oración por y pasar tiempo con, desde luego que sí. Pero cuidado con el yugo. Cuidado con el yugo. Porque el yugo desigual dice, eso no, ni hablar, muchísimo cuidado. Entonces, creo que voy a poder hacer lo que quería. Pero antes quiero dar un ejemplo más bíblico, porque la Biblia nos tiene, como dije, parece que tiene más ejemplos malos que buenos. No, parece no, es que los tiene. El Señor nos enseñó mucho más por lo que no se debe hacer. Mira, este hizo esto y mira lo que le pasó. Este hizo esto y mira lo que le pasó. Mira, este hizo esto y mira lo que pasó. Y hay muy pocos ejemplos en la Biblia de quienes lo hicieron bien. Hemos visto algunos de ellos. Pero hay muy pocos, pero hay un montón que lo hicieron mal. Uno de los que me salta a la mente es Sansón, juez, elegido por Dios, con el Espíritu de Dios dándole un poder, una fuerza, vamos, que a Schwarzenegger le haría pim, y a Rambo y todos estos, pim, pam, pam, no, nada. Se encaraba con leones, se encaraba con quien fuese, con ejércitos enteros. Un poder, una fuerza, dones de Dios, pero pasiones sin controlar. Pasiones incontrolables. En Jueces, en el capítulo 14, va por una hija de los filisteos. Sus padres le dicen, ¿pero qué? ¿No hay hijas aquí? ¿Por qué vas? Y yo pienso, la Biblia dice que los padres no entendían que el Señor, pero lo que yo entiendo de ese pasaje, porque Dios no nos da todos los detalles, lo que yo entiendo es que Sansón había estado con su mente jugando desde hace tiempo. Había estado... Eso no sucede de un día para otro. Eso es un programa de pensamientos, y él había estado mirando, para cuando ya lo hace en el capítulo 14, ya lleva tiempo. Y el Señor dice, tú siembra, te vas a cosechar. Y vaya que si cosecha. Va tras la hija filistea, luego en el 16 va a una ramera en Gaza, y finalmente con la famosa o infamosa Dalila. ¿Y cómo muere Sansón? Cuando está empujando los pilares del templo, en un último intento de salvar, entre comillas, su nombre, matándose él y miles de filisteos. Si justo antes
le decimos, Sansón, ¿mereció la pena? ¿Mereció la pena ir tras esas mujeres filisteas? ¿Mereció la pena? ¿Lo harías otra vez? ¿Qué diría Sansón? Yo creo que no habría duda, ¿no? Ojalá lo hubiese hecho como Dios quiso, pero no. Entonces, los ejemplos bíblicos, pues hay un montón y en muchos de los casos vemos la conclusión mala. Pues voy a leer un cachito de un libro y con esto termino. Ojalá pudiese leer todo el capítulo, no puedo. Si queréis el libro, ahí atrás podéis hablar con Paulita. No lo he dicho a ella todavía, pero hay algunos que podéis comprar. Es un librito sobre Hudson Taylor, misionero a China. Yo este libro en inglés lo he leído unos 18 años, 18 veces, porque es tan bueno. Os voy a leer nada más unas 5 o 6 páginas, ¿vale? Él era misionero en China, era joven, soltero, tomaba decisiones arriesgadas. Pensé que había... Cogí uno sin marcar. Me equivoqué de libro. Bueno, él empieza a ver, él está en China, en una ciudad, sirviendo a Dios, ha tomado la decisión de vestirse, cortarse el pelo, vestirse como los chinos para poder llegar a ellos. Y llega a una casa donde había una misionera, una señora, que con ella habían 2 hermanas. Están en China, rodeados de chinos y lejos de todo familiar y todo eso. Y él está en la ciudad de Ningpo, una ciudad enorme, y yo voy a entrar en esto y vamos a ver qué tal va. Entre tanto, en Ningpo obraba la misma benevolenta providencia, aunque había mucho más oposición que combatir. Él sentía algo por una señorita, la joven de las 2 hermanas. Pero él era un misionero, no tenía nada, su misión tenía problemas allá en Inglaterra, están a miles de kilómetros. Él había tomado esta decisión que había irritado a otros misioneros, porque decían, ¿qué se piensa? ¿Por qué se viste como los chinos? Había recibido mucha crítica y era un joven que nada más amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios y hacía lo que él entendía que era la voluntad de Dios. Dice, había conocido a esta familia, esta casa, y había 2 hermanas allí. Dice, la dificultad, no obstante, no provenía, hablando de las 2 hermanas, dice, María era de naturaleza sensible y contemplativa. Se había criado muy sola y siempre deseando tener una amiga íntima. Apenas podía recordar a su padre y su madre había muerto cuando ella tenía 10 años. Su verdadera conversión, de camino a la China, para unirse a Miss Aldersey, la mujer esta mayor, hizo que sus labores misioneras fueran muy diferentes de lo que en otra forma hubieran sido. Pero era un puesto algo triste y solitario para una joven. Una joven en una ciudad china trabajando bajo esta señora, especialmente después de que su hermana mayor, la de las 2, hiciera compromiso de matrimonio. Y en eso aparece el joven misionero, Hudson. Le impresiona porque parece compartir los mismos anhelos y aspiraciones que ella, de santidad, de servicio, de acercamiento a Dios. Pienso en Boaz y Ruth cuando leo esto. Era muy diferente a otros, sin ser más atractivo ni de mayores talentos, aunque era inteligente y agradable y poseedor de un sentido de humor medio oculto. Tenía algo que le hacía a ella sentirse serena y feliz. Se está enamorando, yo creo. Como con alguien que le comprendía. Parecía vivir en un mundo muy real y tener un Dios muy real y muy grande. Aunque lo veía poco, era un consuelo saber que estaba cerca. Y le sorprendió cuando lo echaba de menos, cuando después de solo 7 semanas partió para regresar a Swatow.
Fue entonces, como hemos visto, que se le cerró el camino a Hudson Taylor. Sucedió algo antes. Y para agrado y sorpresa de María, él regresó a Ningpo. Quizá fuera eso lo que le abrió los ojos al sentimiento con que comenzaba a mirarlo. En todo caso, pronto lo comprendió y con su carácter dulce y franco, no trató de ocultarlo de sí misma ni de Dios. No había otros a quienes quería referirle sus asuntos, pues no todos veían en él lo que ella veía. ¿Estáis siguiendo? ¿Sí? A otros les disgustaba que él llevara ropa china, pues no estaban de acuerdo con que se identificara tan completamente con la gente. Pero ella, ¿cómo le encantaba su traje chino? O más bien, el espíritu que eso reflejaba. Su pobreza y la generosidad con que daba a los desamparados. Qué bien lo entendía ella. Cuánto simpatizaba con ello. Estaban enamorando. ¿Creían otros acaso que era un visionario en su deseo de alcanzar a los demás allá? Pues esa era la carga que ella también sentía, la vida que ella desearía llevar, solo que para una mujer parecía aún menos imposible. Era peligroso para hombres entrar en China, en el interior, para mujeres prácticamente imposible. De manera que oró mucho por su amigo, aunque a él le demostró muy poco. Así son a veces las señoritas. Pasaron los meses, mientras él seguía en Shanghai, y ella no se enteró de lo que le costaba dejarla. Él también se enamoró de ella. Y por fin, una carta. Repentino como fue su alborozo, un gozo tan grande y maravilloso, no fue una sorpresa, solamente el relucir por fuera de lo que ya teníamos, de lo que ya tiempos ardía dentro. De manera que ella no se había equivocado. Estaban destinados el uno para el otro. Dos, a quienes Dios había escogido para caminar juntos ante Él. Cuando pudo por fin extraerse de su primera feliz impresión, fue en busca de su hermana. ¿Os acordáis? La hermana mayor, que está comprometida, quien compartió con ella su gozo. Luego había que informar a la señorita Aldersley, la mayor, con la esperanza de que ella aprobara el compromiso como había el de su hermana Aurora. Pero la señorita Aldersley se indignó sobremanera cuando recibió la noticia. ¿El señor Tyler? ¿Ese pobre joven don nadie? ¿Cómo se atreve a pesar en tal cosa? Por supuesto, hay que negarle la proposición enseguida, y eso definitivamente. En vano quiso María explicarle cuánto le amaba a ella. Eso empeoró la situación. Había que salvarla sin demora de tal locura. Y su buena amiga, con las mejores intenciones, procedió a tomar las cosas en sus propias manos. El resultado fue una carta casi dictada verbalmente por la señora Aldersley, no solamente terminando con el asunto, pero solicitando que no fuera nunca más tocado el punto. Perpleja y con el corazón destrozado, la pobre joven no tuvo otro recurso. Era demasiado joven y sin experiencia para ponerse a la resolución de la señorita Aldersley, que estaba además bien reforzada por otras de sus amigas. Herida en lo íntimo y avergonzada, no pudo más que abandonarlo todo en las manos de su Padre Celestial. Él todo lo sabía, todo lo comprendía. Y en los días largos y tristes que siguieron, y aun cuando su hermana se volcó al mismo criterio que la señorita Aldersley, se refugió en la certidumbre que nada había demasiado difícil para Dios. Si Él tiene que matar a mi Isaac, se aseguraba vez tras vez, ya sé que me lo puede devolver. Pero con el retorno de la primavera, cuando los refugiados pudieron regresar a Shanghai, su posición llegó a ser muy difícil, pues la señorita Aldersley, indignada con la presencia otra vez del señor Hudson Taylor, sintió que era su deber desprestigiarle en toda forma posible. Después de la carta que le había escrito la señora Dyer, no podía él, cuando él recibió la carta, Hudson, no podía él tratar de verse con ella, y no tenía indicación alguna de su actitud. Atractiva y genial, a ella no le faltaron pretendientes que fueron abiertamente alentados en sus propósitos. A la etiqueta de China, combinada con una diplomacia bien intencionada, no permitió que los dos se encontraran, nunca.
pero ambos oraban. Ambos corazones tan afligidos estaban abiertos ante el Señor, sinceramente deseando la voluntad de Dios. Y Él tiene sus maneras maravillosas de obrar. Era una tarde calurosa de julio y, siguiendo lo acostumbrado, tocaba en la casa de la señora Jones el culto de oración. Se reunió el grupo de siempre, pero como resultaron las cosas, fue más fácil llegar que irse del culto. Pues casi sin aviso, una manga de agua remontando se desplomó en un diluvio sobre Nimpo, seguido por aguaceros torrenciales. El señor Jones y Hudson, que ahora vivía con la familia, estaban en el dispensario y por motivo de las inundaciones se demoraron en regresar a casa. La mayoría de las visitas ya se habían ido cuando por fin regresaron, pero al llegar se encontraron con una sirvienta de la escuela que les informó que la señorita María y otra compañera estaban aún esperando la llegada de las sillas de manos para poder irse. «Ven a mi oficina», le dijo el señor Jones, «y voy a ver qué puedo arreglar». Dentro de pocos minutos llegó diciendo que las damas estaban solas con la señora Jones y con agrado recibirían a Hudson Taylor. Casi sin saber lo que hacía, el joven subió arriba y se encontró cara a cara con la que amaba supremamente. Cierto, habían otros ahí presentes. Esto no podía evitarse por las convenciones chinas, pero casi no se dio cuenta de ellos. No se fijó en nada más que el rostro de la amada. Había pensado no más en pedirle la autorización para escribirle a su tutor en Londres, recuerda, no tenía padre, solicitando permiso de cortejarla, pero ahora sin poder contenerse todo brotó de su corazón. ¿Y ella? Bueno, estaban presentes solo amigos íntimos y tal vez pasaría mucho tiempo antes de que se vieran de nuevo. De un corazón sincero le sacó de las dudas y le manifestó que ella le amaba tanto a él como podría él amarla a ella. Y entonces Hudson Taylor alivió la tensión con una oración. Bien, fue duro esperar 4 meses, especialmente cuando sabían que la señorita Aldersey había escrito a la casa tratando de convencer a los familiares de su propio punto de vista. ¿Qué si el tutor de Londres quedaría convencido por sus razones? ¿Qué tal si negaba su permiso al matrimonio? Ambos estaban convencidos que la bendición de Dios descansaba en aquellos que obedecen a sus padres o sus tutores legales. Nunca he visto que la desobediencia a un mandato particular de un padre, escribió Taylor años después, aun si el padre estaba en el error, no sufriera su justo castigo. Hay que triunfar por el Señor. Él puede abrir cualquier puerta. La responsabilidad reside con el padre en tal caso y es una responsabilidad grave. Cuando un hijo o una hija puede decir con toda sinceridad, espero en ti, Señor, para que abras la puerta, el asunto está en sus manos y Dios se encargará de él. Ya es la última parte. Y en verdad el Señor se encargó del asunto. Pues para fines de noviembre llegaron las muy ansiadas cartas de Londres y eran favorables. Después de inquirir cuidadosamente, el tío de María en Londres se había enterado de que Hudson Taylor era un misionero de gran promesa. Los secretarios de la Sociedad para la Evangelización de la China solo podían hablar bien de él, y de otras fuentes también recibió los más halagadores informes. Considerando pues que los rumores que había recibido no valía la pena tomarlos en cuenta, dio su aprobación más cordial al compromiso de su sobrina, rogando nada más que no se efectuara el enlace hasta que la niña fuera de edad. Y eso sería apenas cosa de 2 meses. Después de esto se comprometieron públicamente. Cuán felices fueron esos días de invierno, borrando todo lo que había acontecido antes. Merece la pena esperar, jóvenes. Merece la pena esperar. Porque luego sabe mejor cuando el Señor lo da. El sábado 16 de enero la novia alcanzaría los 21 años y se dispuso el matrimonio para la siguiente semana. Nunca he sentido el mejor saludo de espíritu, escribió Hudson Taylor. Apenas me puedo dar cuenta, querida mamá, escribiendo su madre, de lo que ha pasado, que después de toda la angustia y la ansiedad que hemos sufrido, podemos ahora encontrarnos libremente y estar mucho juntos. Pero también que en pocos días, Dios mediante, nos casaremos. Dios ha sido tan bueno con nosotros. En realidad ha contestado nuestras oraciones y ha tomado nuestro lugar en contra de los fuertes. O que podamos andar más cerca de Él y servirle con mayor fidelidad. Ojalá conocieras a mi amada. Es un verdadero tesoro. Ella es todo lo que yo pudiera desear. Y luego, después de 6 semanas, y con esto termino,
el estar casado con la que uno verdaderamente ama, con amor tierno e intenso. Eso es dicha que no se puede expresar ni puede concebir la imaginación. No hay disolución ahí. Y cada día que pasa y revela más los sentimientos de la amada, cuando se tiene un tesoro como la mía, uno se siente más orgulloso, más feliz y más humildemente agradecido al dador de toda dádiva por esta, la mejor dádiva de la tierra. Y entonces así termina esa pequeña historieta de Hudson Taylor, famosísimo en todo lo que es el mundo misionero, pero así fue su ¿cómo se dice? Su noviazgo. Contra todo pronóstico, el Señor lo dejaron en manos del Señor y el Señor lo logró. Entonces, eligiendo el cónyuge, vamos a cerrar este tema de esa manera. Evidentemente se puede decir más, pero creo que hay suficiente para pensar y suficiente para obedecer con lo que hemos dicho. Bien, vamos a ver. Gracias, Señor, te doy por esta tarde, por tu palabra, por lo que hemos aprendido, Señor, y ayúdanos a obedecerte a ti. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, protégelos, y haz que escojan bien, que esperen, que sepan que esperar en ti es siempre lo mejor, y cuando tú quieras, si quieres, eso todo se arreglará de una manera perfecta. Ante todo, Señor, tenemos nuestra herencia espiritual y eterna contigo, esperándonos lo mejor de lo mejor, para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Super tarde, estamos despedidos. Bendiciones.